Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, un espacio de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Se acercan las vacaciones. ¿Ya están preparados para todo ello? Llegó la primavera, el clima ya cambió, los días están espectaculares, el sol maravilloso. Recuerda, tus vacaciones tienes que aprender a vivirlas como verdaderamente valga la pena. Evita los excesos. Cuida sobre todo cuando salgas tu camino en la carretera. Cuida cómo vas manejando. Nadie te espera, no corras, no brinques. Cuando uno tiene más prisa es cuando más despacio debe de ir. Va a estar probablemente las carreteras llenas, los transportes también van a estar llenos. Sé paciente. Cultiva la paciencia. Recuerda, para disfrutar tus vacaciones lo más importante no es ni siquiera dónde vas, sino el estado que llevas contigo. Si tú estás en el mejor lugar pero en el peor estado, no vas a disfrutar. El tema que tenemos que manejar hoy es los adolescentes y los límites. Los límites es una parte con la que los padres peleamos mucho. A veces los padres creemos que cuando vamos a hablar de los límites, exclusivamente lo que vamos a manejar es cómo ponerle límites a los adolescentes. Y no nos damos cuenta que los padres también estamos muy preocupados por la forma como los adolescentes ponen límites para manejar su vida, para hablar con los demás. Límites a las drogas, a la promiscuidad sexual, límites a toda una serie de cosas. No es nada más cómo puedo hacer para que mi adolescente me obedezca. Los límites son una parte fundamental de la relación. Y este es el tema que quiero que manejemos. Hoy tenemos para ti un libro y te vamos desde luego a recordar nuestras líneas, el 3811-3064 y 3811-0415. En el Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Es importante que estés al pendiente porque vamos a empezar a enviar notificaciones, anuncios. Queremos hacer algo especial para cerrar la temporada de adolescencia. Está al pendiente. Y nuestro WhatsApp, donde queremos que te comuniques, que nos envíes qué estás viviendo, cómo manejas los límites, qué has hecho para que tu adolescente maneje esta parte. Y el WhatsApp es el 33 26 08 46 11. 33 26 08 46 11. Y te recordamos, estamos en YouTube, en Echegaray Éxtasis FM. Ahí están los podcasts que se suben cada fin de semana para que puedan ustedes revisarlos con calma y poder volverlos a escuchar, poder tomar anotaciones para que en su casa ustedes puedan terminar de anotar todo lo que quieran. El tema, desde luego, es un tema extraordinario porque déjame decirte que la vida misma es el resultado de los límites. En algún lugar del océano, muy probablemente alguna molécula desarrolló la capacidad de poner un límite y en el momento que puso un límite empezó a diferenciar el interior del exterior. Y muy probablemente así fue como se fue iniciando el proceso de la vida. Mientras una persona no se diferencia o mientras alguien no se diferencia del medio, no hay vida individual. Los límites, desde luego, son el principio de la diferenciación, el principio de la vida. Y cuando tenemos dificultad para poner límites o para diferenciarnos, desde luego perdemos la oportunidad de ser nosotros mismos. Todos tenemos nuestro manual de instrucciones de lo que somos en nuestras manos, en nuestro dedo índice. ¿Qué hay ahí? La huella digital. Esto es lo que nos hace diferentes de los demás. Pero para poder expresar y manifestar estas diferencias necesitamos saber cómo manejar límites de una forma sana, adecuada. Los padres, desde luego, tenemos dificultades en la forma de poner límites porque los muchachos van creciendo. Un niño tiene que dejar de ser niño para convertirse en adolescente. Todavía no es adulto. Pero el adolescente tiene una visión de mundo diferente, donde empieza a voltear a ver a los compañeros y para él esta es la parte más importante.
Quiere aprender de lo que es la vida, ya no como niño, desde una parte dependiente, escuchando, obedeciendo. Ahora quiere vivir desde otra perspectiva diferente. Y se mueven energéticamente de ese lugar para probablemente empezar a retar las reglas, retar la autoridad. Y en este reto de la autoridad es la forma como él está empezando a manifestar el carácter que tiene, la forma como va a enfrentar la vida. Y nosotros no se trata nada más de imponernos para que se callen. Se trata de cuidar la forma en la que manejamos los límites para que a su vez los adolescentes con esos límites sepan manejar un orden de vida, sepan cuidar las cosas de una manera adecuada y sepan expresarse también dentro de estos límites en la forma adecuada. Tu adolescente también tiene que aprender a ponerle límites a los compañeros, tiene que aprender a ponerle límites a toda una serie de cosas que están ahí. Te das cuenta, hoy en día nos quejamos de los medios. Y cuando nos quejamos de los medios y decimos es que están llenos de el teléfono celular, el iPad, toda una cantidad enorme, y no nos damos cuenta de que esto también implica una relación a través de límites con todos esos asuntos. Si no enseñamos el manejo de estos límites, va a ser difícil que el adolescente pueda llevar una vida ordenada. Y en ese orden, muy probablemente se va a perder. A veces, y no tenemos claro, el principio de los límites es la palabra no. Cuando tú dices no, estás poniendo un límite. Cuando el adolescente dice un no, está poniendo un límite. Cuando el adolescente dice sí, está haciendo lo que los demás quieren. Cuando dice no, está poniendo un límite. Y es un momento muy importante. Tenemos que ayudar a que le dé forma a los límites. No se trata nada más de decir no de una manera necia y negarnos a todo. Hay que entender que el poder decir no y el poder poner un límite, nosotros como padres, ellos como adolescentes, es porque tenemos, gracias a ese límite, algo mejor que presentar, algo mejor que ofrecer. Nuestros límites como padres, deben de estar puestos al servicio del desarrollo de los adolescentes. En el momento en que nuestros límites contribuyen a que ellos tengan un mejor desarrollo, nuestros límites son sanos. Si están nuestros límites nada más ahí para nuestra comodidad, para no estar asustados, preocupados, para desquitar nuestra frustración, enojo, neurosis, esos límites no son sanos y el adolescente no va a crecer de una manera sana. Air Supply nos dice: yo sé que tú también estás herida, pero ¿qué más podemos hacer? Desearía poder llevar tu sonrisa en mi corazón. Completamente sin amor. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Buenas noches, gracias que siguen con nosotros. Estamos tratando el tema de los límites en los adolescentes. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar cómo lo vas manejando. Recuerda, nuestro WhatsApp es el 33 26 08 46 11. 33 26 08 46 11. Y nuestros teléfonos 38 11 36 4 y 38 11 04 15. Tenemos un libro para ti. Cuando hablamos de los límites en los adolescentes, a veces los padres estamos muy preocupados porque nuestros hijos no nos hacen caso. Llegó en una ocasión la familia González al consultorio con Juanito. Juanito, un niño con sus frenos bien puestos, con una cara de pingo como pocos lo ven, los pelos con ese corte de repente parado que se ve extraordinario en los niños y más traviesos, y entraron. Se sentaron y Juanito me miraba atentamente, yo lo miraba atentamente y los padres me dicen: José María, no sabemos qué hacer con Juanito. Es el niño más desobediente que hemos visto. Yo volteaba a ver a Juanito y Juanito me devolvía la mirada. Y entonces les dije: ¿este es Juanito, el niño desobediente? Sí. A ver, Juanito, ponte de pie. Y Juanito, con esa mirada traviesa, se puso de pie. Y entonces le dije: a ver, Juanito, camina hacia la puerta. Juanito caminó hacia la puerta. A ver, Juanito, pásame el vaso que está ahí. Juanito me pasó el vaso. Ahora toma asiento. Y Juanito se fue a sentar.
Y entonces yo les dije a los papás, Juanito es el niño más obediente que he visto en mi vida. Y los padres me dijeron, no, es que a nosotros no nos obedece. Ah, ahora sí. No es que Juanito sea un desobediente. El problema principal es que algo están haciendo ustedes que Juanito no sigue las instrucciones que le dan y esta es la parte que tenemos que revisar. Cuando nosotros pensamos en un adolescente que reta o que es desobediente, siempre lo primero que tenemos que hacer es revisar qué estamos haciendo nosotros como los límites, cómo los ponemos, qué hacemos al poner límites. Y esta parte con frecuencia no tenemos ni idea de cómo manejarla. ¿Por qué? Porque una de las dificultades más importantes para los padres en el momento de poner límites es que la mayoría de los padres somos muy malos supervisores. Si se dan cuenta, en la casa es frecuente que la mamá pide el apoyo del papá. A ver, dile a tu hijo porque a ti sí te hace caso, pero a mí no. Y no nos damos cuenta de que probablemente le hace caso al papá porque cuando el papá da una orden va a donde está Juanito Pedrito y le dice, a ver, ¿qué pasó? Te di una orden y el niño se mueve inmediatamente. La mamá tiene muchas cosas que hacer y como tiene muchas cosas que hacer está dispersa, distraída y entonces da una orden a comer y sigue haciendo las cosas, va a la cocina, trae trastos, trae pan, trae el agua y nadie le ha hecho caso. A la tercera vez que gritó a comer se pone furiosa y entonces corre a donde están los niños y a gritos los baja. Y en el momento en que los baja a gritos, desde luego que los niños se sienten incómodos, molestos y la mamá dice, ¿pero por qué solamente me hacen caso cuando me enojo? Y lo primero que digo es, no te hacen caso cuando te enojas. Te hacen caso cuando dejaste de hacer todo para poder ver que la orden que habías dado se cumpla. Cuando no sabemos supervisar las órdenes, es como si no hubiéramos ordenado nada. Orden dada no supervisada no sirve para nada. No tenemos claro, no por gritar, no por perseguir o corretear las cosas se dan, hay que saber cómo supervisar. Y tú puedes manejar una supervisión proximal. Si das una orden y tu hijo no la cumple, quiere decir que la orden distal dada a esa distancia no sirve y tienes que regresar a la proximal para ir y decir, a ver, te pedí que hicieras esto. Y entonces cuando tú lo pides en un tono firme acercándote a tu hijo, probablemente él haga lo que le estás pidiendo. Si tú llegas ya molesta y furiosa porque lo repetiste varias veces, no te das cuenta. Pero probablemente tu hijo va a responder no a la orden que le das, sino al tono que estás usando con él. Los niños, los hijos, los adolescentes más todavía son muy reactivos a los tonos. Y los padres tenemos que aprender a no usar tonos altos para hablar de órdenes, de instrucciones. Tenemos que aprender a usar tonos firmes. Cuando yo no sé supervisar, pues desde luego que el niño entonces las cosas pues las va a manejar de una manera, pues al fin que a mi mamá no le interesa. ¿Cuántas veces no podemos decir, a ver, Sofía, recoge el suéter que dejaste en el cuarto de televisión? Y pasamos 2 horas después y sigue el suéter ahí, entonces vamos furiosos con Sofía. Sofía, ¿qué te dije? El grito alto, Sofía furiosa nos contesta, nos responde, nosotros más. Termina la situación terrible por un mugroso suéter. La relación se tensa. Y uno dice, ¿por qué? ¿Porque Sofía es una necia? ¿O porque la mamá no sabe cómo supervisar, no sabe cómo manejar las órdenes? Ella quiere ser obedecida, pero no sabe cómo manejar adecuadamente esas órdenes. Y como no sabe manejar adecuadamente las órdenes, entonces lo que hace es se pone furiosa y cree que con gritos, con amenazas y con castigos entonces va a obedecer. Sofía va a obedecer cuando ella se lo pida en un tono amable, pero cuando deje de hacer todo para supervisar, para ver que Sofía haga las cosas. A veces las mamás dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Tengo que andar atrás de mis hijos. Al principio, sí. Cuando tus hijos se dan cuenta de que si pides algo vas a revisar que se cumpla, en ese momento vas a ver cómo ellos lo van a ir haciendo. Si cada vez que tienes que dar una orden crees que tienes que subir el tono, estás generando en tus hijos una actitud de rebeldía y de resistencia. Y si subes mucho el tono, incluso vas a desarrollar una sordera, sí, una sordera selectiva. Tu hijo se vuelve sordo a tus gritos. Y todo mundo te tapa los oídos cuando gritas, pero tu hijo como si no le hubieras dicho nada. Acuérdate, una buena supervisión nos da autoridad, nos da un mejor lugar, nos hace sentirnos valiosos. Supervisar es
dejar todo lo que estoy haciendo y poner toda mi intención en la orden que di. Yo puedo dar la orden y esperar a que mi hijo se levante y vaya. No en un tono alto, no con ojos de esos que petrifican al niño, no con una cara de violencia y colorado y los ojos inyectados. No, debe ser el tono firme. Cuando yo lo voy haciendo así, e incluso le puedo decir, a ver, ven, yo te acompaño, y tengo una actitud incluso amable con él, probablemente sea más fácil que se deje llevar. Todas las personas, si tú te das cuenta, manejamos esa parte. Yo soy facilito, soy muy bueno con los que me tratan bien, pero con los que me tratan mal, no. Así son los niños también, así somos todos los seres humanos. Cuando me tratan bien, cuando me hablan en un buen tono, cuando creo que me están tratando amorosa y afectuosamente, normalmente soy accesible. Cuando siento que me están maltratando, en ese momento aparece lo peor de mí. Y eso le pasa también a los niños. Cuando trabajamos con adolescentes, esta es una parte importantísima. Aprender a manejar un buen tono, una buena supervisión. Y manejar esa supervisión, cuando al principio no siguen las instrucciones a distancia, hay que ir y de cerca poderle decir, a ver, te pedí tal cosa, ¿me puedes hacer favor? Y no porque estemos pidiendo el favor, porque es una orden, pero lo estamos haciendo en un tono amable, pero firme. Si dejamos de hacer lo que estamos haciendo, entonces las cosas se van a manejar mejor. Cuando los padres tenemos que perseguir a los hijos para que ellos hagan las cosas es porque no sabemos poner nuevos límites. Cuando manejamos límites adecuados, vamos enseñando a nuestros hijos también a colaborar y cooperar en el orden de la casa, en las responsabilidades, en todo el manejo ordenado de la casa. Cuando no sabemos cómo hacerlo, pues desde luego que la casa es un desorden, los niños no hacen nada, los adolescentes menos, y nosotros estamos vueltos locos correteando para ver si pueden hacer algo. A veces, si yo digo, escucho a tantos padres que dicen, a ver, te voy a contar hasta 3, y dice uno, pero ¿por qué hasta 3? ¿No sería maravilloso que a la primera se hicieran las cosas? Pero ese 3 ya no es una invitación, es un tono de amenaza. Cuando llegue el 3 está la amenaza que algo te va a pasar. No tenemos que hacer eso. Contar hasta 3 es una clara señal del poco control y autoridad que los padres tienen sobre sus hijos. ¿A las cuántas quieres que tu hijo haga lo que le pides? Seguramente, si es así, su respuesta sería, a la primera quiero que me obedezcan. Pero, y a veces no nos damos cuenta de esta parte, estamos perdiendo autoridad porque subimos el tono, porque no sabemos darnos un lugar, porque no sabemos darnos una jerarquía, y todo eso empieza en la orden que doy, que debe de estar al servicio de la eficiencia de nuestros hijos, y esa orden debe de ser firme, pero también debe de ser adecuadamente supervisada. Si no sé supervisar las órdenes, probablemente no sé poner límites, y eso va a hacer que yo pierda autoridad, que pierda valor, y que la relación se maneje en un tono alto a través de discusiones, pleitos y una resistencia sorda que hace que cada vez tensemos más la relación, hasta que llegue el momento en que creemos que el amor se va agotando, que el amor se va acabando, y creemos que estamos viviendo en una relación de odio. Nuestras líneas, el 3811-364 y 3811-0415, tenemos un libro para ti, y en el WhatsApp, el 3326-084611, 3326-084611. Hacemos un corte y regresamos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo, un lugar en la radio para construir un manual de vida, con el Dr. Echegaray, por Éxtasis Digital. Regresamos. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias por compartir conmigo en este camino y construir juntos nuestro manual de vida. Anónimo se comunica. ¿Cómo le enseño a mi hijo de 13 años qué está bien y qué está mal con base en sus amistades? Me contó hace unos días que uno de ellos le ofreció un cigarro y necesito enseñarlo a poner límites en sus decisiones donde involucra a sus amigos. Desde luego, y una de las cosas más complicadas y difíciles es, tenemos hoy en día tantas situaciones que pueden poner en riesgo a nuestros hijos, y que normalmente, sobre todo cuando están en la adolescencia, lo que ellos tratan de hacer es copiar lo que los amigos están haciendo. A veces los padres dicen, pues yo le voy a prohibir todas las malas amistades, y diría yo, no.
Más bien lo que tienes que hacer es enseñarlos a relacionarse con las malas amistades, porque las malas amistades van a contribuir a que él también aprenda a manejar límites, a cuidarse. Si tu hijo ha crecido con una buena estima, él probablemente va a saber cómo poner límites. A veces, nuestros hijos van a explorar áreas, sobre todo cuando tienen 13, 14, 15 años, tienen la idea de verse más grandes, como si ya fueran adultos. El cigarro, el alcohol, todos los retos a la autoridad hacen que él crea que de esta manera se está viendo como si fuera más grande, como si fuera muy macho, muy hombre, y esta parte desde luego hace que esté en riesgo. Cuando tú hablas de bueno y malo es como si tú creyeras que tu hijo no sabe lo que es bueno y malo. El problema no es que él sepa que es bueno o malo. El problema es que si tu hijo empieza a hacer lo que todos sus amigos le piden, lo primero que tienes que hacer es preguntarte cómo está la estima de mi hijo para no tener la capacidad de darse cuenta que se está haciendo daño con eso. ¿Cómo está la necesidad de mi hijo de pertenecer a un grupo al grado de probablemente hacer lo que sea? Hacer lo que sea para seguir en ese grupo, para sentir que tiene pertenencia, para que sus amigos lo vean y le digan, muy bien, qué bueno que estás aquí. Cuando nuestros hijos crecen con una buena estima, es más fácil que puedan poner límites. No creo que exista ningún niño ni adolescente que piensen que el cigarro es bueno, que piensen que el alcohol es bueno, que piensen que desafiar a una autoridad es bueno. Ninguno. Los adolescentes lo hacen como una forma para tratar de romper con esa dependencia infantil y miedo que tenían a la autoridad, para empezar a tener desplantes y poder plantarse frente a la autoridad para decir, yo sí soy hombre, yo no tengo miedo. Y es una etapa transitoria. Tradicionalmente los adolescentes de todos los tiempos han desafiado a la autoridad. Lo importante que es con lo que tú vas trabajando, que me parece el aspecto más importante, es vas a tener más autoridad con tu hijo en el momento en el que tú logres establecer una relación verdadera de amor con él. Entonces, tu palabra y tus opiniones van a ser importantes. Si los límites que has puesto le has enseñado a tu hijo que le son útiles y están puestos los límites para que él funcione de manera más eficiente, él va a entender que estás haciendo un buen trabajo. Si tú pones los límites porque estás molesto, porque estás de malas, porque quieres que se callen, porque te angustias, porque te da miedo, entonces tu hijo probablemente va a desafiar tu autoridad. Tú tienes algo que hacer ahí y tú eres el que tienes en tus manos el poder hacer una cosa o la otra. Piensa, ¿los límites que pones están puestos al servicio de tu hijo o están puestos para tu comodidad? Y de ahí vendrá la respuesta probablemente que ellos tengan. Un anónimo nos dice, buenas noches, nosotros ponemos límites como imposiciones y mi hijo que tiene 13 años siempre cuestiona el por qué o para qué, de todo quiere salirse con la suya y nos cuesta trabajo que cumpla las cosas. Desde luego y en el momento en el que me dices es sí, cuando pones los límites como imposiciones tu hijo se va a resistir, no al límite, no a la orden, al tono. Yo insisto, cuando tú tienes a una persona que te trata bien, normalmente tú eres amable con él. Cuando tienes a alguien que te grita y te maltrata, probablemente tú también gritas, maltratas y te resistes. Creamos más resistencia en nuestros hijos cuando manejamos imposiciones. Los límites, déjame decirte, no deben de ser puestos a través de la reflexión. Hijito, levántate, porque si no te levantas, ¿qué va a pasar el día de mañana para que vayas a la escuela? No, los límites deben de ser puestos a través de comandos, no a través de comunicación. Y un comando es cuando yo le digo a mi hijo, la hora de levantarte es tal. Él es el que se debería de levantar. Si no se está levantando mi hijo a tiempo, tengo que preguntarme qué pasó y probablemente lo que sucede es que mi hijo no se está acostando o no se está durmiendo a tiempo. Y si no se levanta, le digo, pues hoy te tienes que acostar más temprano. ¿Por qué? Porque no te alcanza el tiempo para dormir. Necesitas dormir más, te vas a dormir más temprano. Y en ese momento probablemente las cosas pudiera manejarlas mejor. Cuando yo le digo a mi hijo, tú puedes elegir acostarte un poco más tarde siempre y cuando tú te levantes a tiempo, verás cómo él se va responsabilizando de esta parte. Cuando tú le das a él la responsabilidad de los límites, él probablemente responda mejor. Nuestra tarea es saber qué límite le vamos dejando. ¿Está preparado para manejarlos o no? Y si no está preparado para manejarlos, el problema es grave.
Un anónimo nos comparte y dice: tengo un hijo de 18 años, tiene 1 año metido en las drogas. No sabemos qué hacer con él, no me da buena espina los centros de readaptación. ¿Qué me aconsejas? Desde luego, y el primer punto es, un muchacho metido en las drogas es una situación delicada, es una situación grave. Para que alguien esté metido en las drogas es porque está metido en el autoengaño. La persona no se da cuenta del daño que se hace. Y el problema es que una vez que están metidos en las drogas es muy difícil salir. Casi siempre para salir, probablemente lo que necesitan, que es de las instituciones que mejor manejan esta parte, es los grupos de AA. Los grupos de AA y un apoyo. Cuando los grupos de AA consiguen un buen padrino, es probable que el padrino lo ayude, pero si el muchacho no quiere dejar o las drogas o el alcohol, entonces no hay posibilidad de ayudarlo. Ahí es donde es útil un centro de readaptación. Están los anexos, donde hay muchos anexos donde manejan violencia, donde manejan cosas difíciles, complicadas para los muchachos. Y esta parte, desde luego, te diría, si lo vas a meter en un anexo, checa bien en qué lugar lo estás metiendo. En el momento en que lo metiste es importante que no interrumpas el proceso. Si ya lo metiste y no fue una buena decisión, tienes que esperar a que cumpla el proceso para poder salir. Si no, estamos en problemas. Y la otra parte es, busca, acércate. Hay instituciones que pueden ayudar. Tu primer movimiento es, ¿tu hijo está consciente del problema que tiene? ¿Se da cuenta que tiene un problema o no? Para que un muchacho empiece a salir del alcohol o de las drogas, necesitamos lograr que él cambie lo que está haciendo. Los amigos que tiene probablemente son los que lo van llevando. En el momento en que tenemos no solamente un niño, un adulto que tiene problemas de alcohol, probablemente se reúne con los amigos y lo primero que hacen cuando tienen tiempo libre, o aunque no lo tengan, es vamos a la cantina y se toman 1 copa, 2 copas, y no saben cómo manejar adecuadamente esta parte. Y entonces esto hace que se queden ahí atorados. Cambiar y cuidar las amistades que tienen es una parte importante, pero piensa, un muchacho de 18 años metido en la droga, va a ser muy difícil que tú lo obligues a hacer algo que no quiere. Necesitas saber cómo acercarte, y para eso necesitas acercarte a un centro de readaptación. Necesitas acercarte a Al-Anon, que te enseñen, que te ayuden cómo manejar y qué hacer con un adicto. En el momento en que tú tengas más recursos y herramientas, entonces probablemente puedas manejar mejor las cosas. Si no, va a ser difícil. Otro anónimo nos dice: quería comentarle que tengo una hija de 24 años y tiene una condición genética que afecta su corazón, y por ello la sobreprotegemos mucho, pero últimamente ha disfrutado de la vida, de tal forma que casi dejo que haga lo que quiera, pero al mismo tiempo siento culpa y me siento mal de no ponerle límites. Espero esté actuando bien. Gracias y saludos a todos en su programa. Me gustaría decirte que en el momento en que tu hija tiene una condición así, es importantísimo que tú ayudes y contribuyas a que ella sepa cómo hacerse responsable. A los 24 años no eres tú quien debe de ponerle límites. Tú tienes que dejarla hacer lo que quiera. Y tú debes haberle dado las herramientas necesarias para que ella sepa cómo hacerse responsable de esta condición, para que ella sepa cómo manejar adecuadamente este asunto. Si tú no la has ayudado en esa parte, entonces probablemente tu hija no va a saber cómo poner límites y probablemente se le vaya la mano de más. Tu tarea de vida cuando ella estaba chica era enseñarle. Y esto es lo que todos los padres hacemos con nuestros hijos. Con frecuencia sobreprotegemos y en la sobreprotección les impedimos que ellos aprendan a hacerse responsables. Esta imposición, el manejar los límites nosotros, el perseguirlos, el decirlos, ya estuvo. Ya, entonces en ese momento probablemente les hicimos daño. Si tú ayudaste a tu hija a que sepa hacerse responsable, ella va a poner límites. Mientras más la sueltes y le enseñes, más límites va a poner. Hacemos una pausa y regresamos. No te vayas. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida.
Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando del tema de los límites con los adolescentes. Y desde luego que de las cosas que hemos manejado lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que los límites tienen diferentes formas de verse. El límite que los padres ponen a los hijos, el límite que los hijos ponen a los amigos, a las actividades que hacen e incluso que ponen a los padres. Los límites que ponemos a nosotros mismos, que a veces no sabemos cómo manejar esa parte. Los límites se van manejando en el momento en que una persona aprende el uso adecuado de la palabra no. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que teniendo una tarjeta de crédito no sabemos cómo manejar el no y ahí tenemos un problema de límites? Probablemente compramos cosas que no necesitamos o probablemente nos damos chance de muchas cosas. Cuando nosotros vamos caminando ese terreno vamos perdiendo la disciplina. La disciplina es resultado de los límites, es resultado del manejo adecuado de esta palabra no. Necesitamos aprender a supervisar los límites. Y supervisar los límites es ir a donde nuestros hijos están, poder ver que la orden que dimos se está cumpliendo. Vigilar cómo se cumplen. Es más, enseñarlos la forma adecuada para que ellos hagan lo que le estamos pidiendo. Acercarte a tu hijo cuando le dices ordenar tu cuarto es cómo te acercas para ayudarle y le enseñas la forma adecuada de manejar toda esta actividad. La supervisión es fundamental en la tarea de los límites. Y recuerda, hay supervisión de procesos donde yo reviso lo que va haciendo y supervisión de resultados donde simplemente veo cuál fue el resultado de la orden que di. Y esto me va a dar una idea de hacia dónde debo de orientarme, hacia el proceso, hacia el resultado o qué hacer. Debemos enseñar a nuestros hijos el uso sabio de la palabra no. Cuando una persona aprende a usar adecuadamente la palabra no, es una persona que está manejando una buena estima. El uso sabio de la palabra no es saber cuándo ponemos un límite para decir no y cuándo es conveniente no poner el límite y hacer lo que nos están pidiendo. Es aprender cuándo, cómo y dónde decir no. Los padres a veces no enseñamos la forma correcta de poner límites a nuestros hijos porque en el momento en que nuestros hijos intentan poner un límite a nosotros reciben una reprimenda. Y en esta reprimenda probablemente se convierte en un castigo, en un regaño y en ese momento nuestro hijo entiende, él no puede poner límites. Esto va a generar un efecto rebote cuando llega la adolescencia y en el momento que tú quieras volverle a decir un no, va a llegar el momento en que esté más empoderado de él y en ese momento no va a hacer caso de lo que le digas. Pero pregúntate, ¿cómo van a saber cómo poner límites si nosotros no les permitimos en casa aprender? ¿No les enseñamos cuándo los límites pueden ser respetados? A lo mejor nosotros mismos no les enseñamos que ellos deben ser respetados porque cuando estábamos enojados les faltábamos al respeto, gritábamos, hacíamos toda una serie de cosas que terminaban por hacer que él se sintiera violentado, que se sintiera sometido. Y esto va a hacer que él el día de mañana no sepa cómo manejar un límite adecuado. Si nosotros conectamos los límites al amor y en el momento que no haces lo que quiero te dejo de querer, en ese momento estamos rompiendo su capacidad de saber cómo poner límites. Si después queremos que cuiden el manejo de la droga, el manejo del alcohol, la promiscuidad y tantas situaciones, esto se tiene que haber manejado adecuadamente. Si yo no lo enseñé, si yo lo sometí, si yo me impuse, si no le permití manejar el no, si no supe cómo manejar el amor y le condicioné el no a que me obedeciera, muy probablemente ese hijo va a estar roto en esta parte de los límites. Su estima va a dejar mucho que desear y probablemente se va a dejar llevar por los demás. El ganador de nuestro libro es Carla Eugenia Martínez Noriega. Favor de pasar a las oficinas de esta estación en Avenida Niños Héroes 1555 en el 6º piso, en horas hábiles y trayendo una copia de su identificación. Y agradecemos desde luego a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día.
Al final de nuestro día, cuando el límite último llegue, nos preguntaremos si estamos preparados. Haremos un recorrido de nuestra vida, pero entonces será muy tarde descubrir que no hicimos lo suficiente. La vida es una experiencia ordenada. El orden son secuencias de límites. Vamos viviendo cada etapa. La infancia seguida de la adolescencia, seguida de la etapa adulta. Cada etapa requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Cuando aprendemos a poner límites a nuestros instintos, a no dejarnos llevar por la flojera que es como una enredadera que nos atrapa y nos deja sujetos, a no dejarnos presos de los instintos, del comer en exceso o del dormir en exceso, saber poner límites a las compras, al alcohol, saber poner límites a los amigos, aprender a manejar la vida de una forma diferente. La vida es una experiencia deliciosa, de abundancia, cuando sabemos vivirla ordenada, pero plenamente. Y si lo hacemos así, al final de nuestros días estaremos satisfechos. Haremos un inventario de la vida y nos daremos cuenta de lo realizado y de aquello que quedamos a deber. Lo haremos solamente como reflexión, porque en ese momento ya no podremos hacer nada al respecto. Pero hoy todavía puedes hacer lo que te toca, manejar ese esfuerzo, cumplir tu tarea, reflexionar sobre lo que te falta realizar, aprender a luchar contra tus instintos, contra la parte que tienes ahí, aprender a poner límites, ponerte límites a ti, saber cómo poner límites a los demás, manejar un no que te ayude cada vez a sentirte más fuerte, más poderoso, a sentirte una mejor persona. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.